En este vídeo vamos a explicar los conceptos de temperatura y energía térmica. También veremos los distintos tipos de equilibrio que habitualmente utilizamos en termodinámica, así como lo que se conoce como el principio de Le Chatelier. Vamos a hablar ahora de la relación que hay entre temperatura y energía térmica. En general, las partículas, átomos o moléculas pueden llevar a cabo tres tipos de movimientos. Pueden trasladarse en el espacio, en cuyo caso podemos calcular su energía cinética si conocemos su masa y su velocidad. Pueden rotar, es decir, girar sobre su eje. Y también pueden vibrar debido a que los enlaces entre los átomos que constituyen cualquier material no son rígidos, sino que se comportan como muelles. En general, la temperatura a la que se encuentra un material se ve reflejada en los tres tipos de movimientos de las partículas que constituyen dicho material. En rangos de temperatura medios, los más habituales, la temperatura es la medida del promedio de la energía cinética de traslación. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que la temperatura no afecta de igual manera la traslación, la rotación o la vibración, por lo que al medir la temperatura no medimos la energía interna total del sistema. Teniendo en cuenta que la temperatura de un material está relacionada con la energía del movimiento de las partículas que lo constituyen, ¿tendría sentido medir la temperatura en unidades de energía, es decir, en julios? La respuesta es sí, pero por razones históricas no se tuvo constancia de que la temperatura es una medida de una componente energética de los sistemas hasta hace relativamente poco, con posterioridad a los trabajos de Gibbs y Boltzmann en el siglo XIX. Las unidades que utilizamos para medir la temperatura tienen que ver, por lo tanto, con el hecho de que empezamos a medir temperatura antes de entender qué estábamos midiendo realmente. Y es aquí donde entra en juego la constante de Boltzmann, K minúscula, que no es sino un factor de conversión adecuado para pasar la temperatura de grados Kelvin, K mayúscula, a unidades de energía, a julios. En cierta forma, podemos decir que la constante de Boltzmann sirve para corregir el malentendido de las unidades que asignamos a la temperatura. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que K minúscula no es una constante fundamental, ya que no define una característica intrínseca del universo, como sí lo hacen la velocidad de la luz, C minúscula, la constante de Planck, H minúscula, o la constante de gravitación universal, G mayúscula, que son las únicas que podemos considerar como constantes fundamentales en física. Se puede decir que K minúscula proviene de la elección de unidades para la temperatura. De la misma forma, la constante de los gases ideales, R mayúscula, es también un factor de conversión, ya que surge de multiplicar el valor de K minúscula por el número de Avogadro, del que hablaremos en el próximo vídeo. Por lo tanto, podemos concluir que la constante de Boltzmann, más que una constante universal en física, es un factor de conversión, que nos permite expresar la temperatura de una partícula o de una molécula en grados Kelvin en vez de en julios. Y la constante de los gases ideales, R mayúscula, es también un factor de conversión, pero en este caso nos permite expresar la temperatura de un mol en grados Kelvin en vez de en julios. Terminamos este vídeo hablando del concepto de equilibrio en termodinámica. Como ya hemos indicado, este es un concepto fundamental en termodinámica, ya que la termodinámica estudia exclusivamente relaciones entre estados de equilibrio. Un sistema se encuentra en estado de equilibrio termodinámico si es incapaz de experimentar espontáneamente algún cambio de estado cuando está sometido a unas determinadas condiciones de contorno, las condiciones que imponen sus alrededores.
El equilibrio termodinámico engloba tres tipos de equilibrio: el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico y el equilibrio químico. Un sistema está en equilibrio mecánico cuando la suma de fuerzas y momentos sobre cada partícula del sistema es cero. A modo de ejemplo, en la figura vemos tres recipientes: el recipiente A, que contiene gas neón, el recipiente B, que contiene oxígeno, y el recipiente C, que contiene hidrógeno. Cada uno de estos recipientes está conectado con los otros dos mediante una compuerta, según se indica en la figura, y se encuentra a una presión y una temperatura determinadas. Vemos que a pesar de que la presión y la temperatura a la que se encuentra cada gas es distinta, debido a la distinta naturaleza de cada uno de estos gases, el sistema puede encontrarse en equilibrio. En cuanto al equilibrio térmico, podemos decir que, en base al segundo principio de la termodinámica del que hablaremos más adelante, siempre va a pasar calor del sistema más caliente al sistema más frío. Cuando deja de haber transferencia de calor entre dos sistemas, podemos decir que ambos se encuentran en equilibrio térmico, es decir, se encuentran a la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura nos permite caracterizar completamente el equilibrio térmico. Si la temperatura del recipiente A es la misma que la temperatura del recipiente B, entonces podemos decir que el recipiente A está en equilibrio térmico con el recipiente B. Por último, hablamos de equilibrio químico cuando la composición de una mezcla no varía. Hablaremos de mezclas en el bloque 3 y hablaremos de reacciones en el bloque 4 de este curso. Concluimos este vídeo mencionando el principio de Le Chatelier, que se puede enunciar de la siguiente manera. Si en un sistema en equilibrio se modifica algún factor, tal como la presión, la temperatura o la concentración de alguno de sus componentes, el sistema evoluciona de manera que tiende a oponerse a dicha modificación. Es decir, el sistema va a intentar restablecer el equilibrio inicial. En cierta forma, este principio tiene semejanza con la ley de Lenz en electromagnetismo, que nos indica que toda variación de flujo de campo magnético genera una corriente que tiende a restablecer el flujo de campo magnético inicial.